Bueno, buenas noches con todos, bienvenidos a esto, bienvenidos todos y todas a esta última clase de auditoría financiera, que para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes, compartir estas clases. Siempre tuve problemas lamentablemente con el internet de mi domicilio, nunca me pude conectar con la cámara, hoy tampoco es tanto una excepción. Tendré que llamar a la compañía operadora para que me digan qué es lo que pasó. Lamentablemente no nos hemos podido ver, pero y nada, pues queremos concluir, ¿no? Concluir lo que hemos empezado hace casi una semana atrás. Espero que les haya parecido las clases bastante interesantes, que esto haya sido para ustedes una clase, no una clase más, sino una clase de retroalimentación. Y bueno, y sigamos con lo que habíamos dejado pendiente. Y habíamos dicho la última vez que nos vimos, lo que revisábamos eran las pruebas de cumplimiento. Y de alguna manera las pruebas de cumplimiento ya veíamos, las pruebas sustantivas, perdón, ya tenían su efecto, ¿no? Sabíamos cuándo aplicarlas y para qué aplicarlas con esas pruebas de cumplimiento. Y realmente las pruebas de cumplimiento no eran más que, nos hacían ver, ¿no? Las pruebas sustantivas, las pruebas de cumplimiento que eran un poco más arriba, no más generales. En cambio, las sustantivas ya se enfocaban hacia un cierto grupo de cuentas, ¿no? Ya enfocábamos la auditoría a las cuentas realmente, a las cuentas nosotros tenemos en los haberes, ¿no? A las cuentas que tenemos ya en los balances. Y de qué tanto nosotros hablábamos o qué se enfoca ya verdaderamente en la práctica esas pruebas sustantivas, ¿no? Las pruebas sustantivas se enfocan realmente en verificar lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar el efectivo, los gastos de deudas incobrables, las cuentas por cobrar el efectivo, las deudas incobrables y la estimación de cuentas dudosas. Realmente se enfoca a esta parte, al activo corriente, ¿no? A los activos corrientes es lo que nosotros enfocamos. Depende mucho las pruebas sustantivas en relación al activo corriente del tipo de compañía que nosotros estamos auditando, ¿sí? Quizás si nosotros auditamos una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, ¿sí? Quizá este activo corriente tenga mucho apego o mucho que ver en un tema de las cuentas por cobrar, sí, quizás sea donde más tengamos que revisar. Pero ¿qué pasaría por una parte si nosotros empezamos a revisar, por ejemplo, no sé, una casa comercial de autos, por ejemplo, sí? Quizá estas cuentas por cobrar quizás sean menores, pero quizá el movimiento de inventario sea un poco relativamente disparejo en cuanto a las cuentas por cobrar. Sí, y las pruebas de cumplimiento, las pruebas sustantivas, perdón, tienen su razón de ser, ¿no? Y lo que tratan siempre de evaluar es tratar de inmiscuirse en las cuentas que tienen las compañías a fin de evaluar si es que hay alguna manera, un riesgo de fraude en esa parte, ¿sí? Si existe alguna forma de que puedan eludir algún tipo de control interno. Y realmente las pruebas sustantivas no son muy usuales, ¿no? Debido al tiempo que demoran, porque realmente hacer una prueba sustantiva sí nos demoraría alrededor digamos, duplicando el tiempo que tiene un plan de trabajo de auditoría normal. Digamos, si nosotros decíamos en principio que la auditoría la queríamos hacer en un lapso de 45 días, quizá con las pruebas sustantivas tenga que extenderse relativamente 60 días. Pero si empezamos a hacer pruebas de auditoría por sobre todas las cosas, a todo lo que encontramos, quizá no sea lo prudente, quizá no sea lo efectivo, quizá deja de ser necesario esa parte, ¿sí? Entonces, cuanto más dudas tenga el auditor, lo que en su examen de auditoría o en el cuestionario que nosotros hacemos, tiene que hacer más pruebas sustantivas. Normalmente las pruebas sustantivas son de aplicación común o se las aplica mucho, mucho, mucho en compañías relativamente nuevas o que están en el mercado poco tiempo. ¿Por qué? Porque la incidencia de ellos, la experiencia que tienen en el mercado, relativamente no es muy genérica. Realmente la experiencia que ellos tienen no tiende a ser una experiencia de alto nivel, no son experiencias de alto calado. Entonces puede existir demasiados errores al hacer los controles internos. Entonces ahí sí se aplican pruebas sustantivas. Sí, se aplican muchas pruebas sustantivas. Es decir, casi la auditoría se centra en pruebas sustantivas en compañías nuevas o en compañías muy pequeñas que recién están empezando. Casi no en los holdings, por ejemplo, si hablamos de un holding hablemos de un banco, Scotiabank, por ejemplo, tiene presencia en Canadá, Estados Unidos, Panamá,
México, Colombia y también en Perú, por ejemplo, ¿sí? Quizá hablamos de que las pruebas de cumplimiento relativamente para ellos sean innecesarias, porque las pruebas de cumplimiento para ellos ya relativamente tienen un holding y el holding da las estrategias, da las pautas cómo tiene que hacerse ciertos parámetros, ciertas cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si mañana constituimos entre todo el grupo de trabajo, entre todos ustedes, constituimos una compañía? Quizá, quizá tengamos que implementar muchas más pruebas sustantivas, ¿no? Las pruebas sustantivas quizá tengan que ser lo más grande que tengamos que hacer, porque nosotros desconocemos del mercado, la operativa, la forma como estamos administrando la compañía, realmente la desconocemos, ¿sí? O sea, se aplican muchas más pruebas sustantivas. Y realmente la auditoría, ya hablando en términos generales, ya dejándonos de lado un poco las pruebas sustantivas, un poco los otros tipos de pruebas. Realmente la auditoría de cuentas principales, a donde tiende a enfocarse ya con el tiempo, bueno, depende mucho de la compañía, ¿no? Depende mucho esta parte de la compañía, más el profesor anterior nos ha regalado esta parte de su experiencia. Y nos indica que la auditoría tiene que centrarse en estas cuentas. Y no deja de ser cierto, pero también lo que es cierto es que la auditoría también depende mucho del tipo de compañía al que nosotros nos estamos enfocando, el tipo de compañía, ¿sí? No será lo mismo auditar a una compañía, por ejemplo, a un tipo de compañía, por ejemplo, no será lo mismo auditar a a la concesionaria de autos, por ejemplo, que hacerlo quizá a la importadora de autos, por ejemplo, ¿sí? Y no será la misma auditoría que tengamos que hacerle quizá a la ensambladora de autos en Guajaloquito, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Todas se enfocan al mercado de autos. El común denominador de esas compañías son los autos, ¿sí? El común denominador. Pero ¿qué es lo que les hace diferentes a unas de otras? Que la una sola se encarga de vender, ¿sí? La otra se encarga más bien de importar y la otra se encarga en cambio de producir, ¿sí? Cada una tiene un algo en común, ¿sí? Que se dedican al mercado de autos, pero cada una tiene un fin diferente, la importación, la venta, quizá la producción del mismo auto. Y si yo hablo, por ejemplo, de una compañía importadora, quizá mi, quizá mi, el giro de negocios de ellos, cuando tenga que enfocar mi auditoría en una compañía importadora, será en las existencias, ¿no es cierto? En las existencias que tengo, ¿no? ¿No es cierto? Quizás tenga que enfocarme en los Incoterms. ¿Cómo están haciendo ellos la importación? ¿Bajo qué términos hacen los Incoterms? Y si es que yo me enfoco, en cambio, a la concesionaria de autos, tendré que enfocarme mucho en las cuentas por cobrar, en el efectivo, ¿sí? Y quizá en los inventarios, ¿sí? Y si yo me enfoco, en cambio, por otra parte, a la compañía productora, ¿no es cierto?, a la que está ensamblando los autos, quizá tenga que enfocarme a los costos de producción, ¿sí? A los costos de ensamblaje. Entonces, quizá dependa mucho de la compañía a la que yo me enfoco, lo que yo quiero lograr con mi auditoría o con el objetivo que busca la compañía para poder establecer la auditoría como así en principio, ¿no? Quizá hacer a una importadora, tratar de revisarle a una importadora, revisarle las ventas, quizás sea un exabrupto, quizá no encuentro nada, quizá las ventas son similares a cero, quizá no encuentro nada, quizá no sirve para nada, ¿sí? Sin embargo, nos cuentan que hay que hacer las ventas, ¿sí? Yo le pondría las ventas o los similares. Por ejemplo, si yo hago una importación y le entrego a una casa comercial, por ejemplo, ¿qué tendré que ver aquí? Quizás sea la cuenta de inventarios, ¿no es cierto? Pero realmente aquí existe una venta o quizás existe una traspolación de cuentas, ¿no es cierto? Si existe una venta, pues podría revisar las ventas. Pero normalmente las importadoras no venden. Lo que tienden a hacer es intermediarios entre los compradores y los vendedores, ¿sí? Los compradores en el país, los concesionarios, y los vendedores quizá los, los chinitos que tienen los autos asiáticos, los autos Chang'an, Lifan, ese tipo de autos, ¿no es cierto? Y quizá los compradores, las concesionarias. Y el importador, ¿en qué interviene aquí? Solamente en la tramitología, ¿sí? Interviene con su barco, con su experiencia en importaciones, y quizá resulta muy poco fiable de que yo le haga un tipo, una auditoría de ventas a ellos, ¿sí?
Porque ellos realmente el giro de negocio no es vender autos. El giro de negocios de ellos es realmente ganarse una comisión por la intermediación o por la importación, ¿sí? Por la importación. ¿Por qué? Porque yo conozco a los contactos allá en ese gran continente asiático. Yo conozco aquí a los contactos como importador y aquí la casa comercial, en cambio, no conoce a ellos, ¿sí? Entonces, contrato un importador para que me ayude, ¿sí? Entonces, todos se dedican al giro de negocio de autos, pero quizá la auditoría tenga que enfocarse en ciertas cosas de acuerdo a cuál era a mi planificación estratégica, ¿sí? ¿Y cuál es la planificación estratégica del importador? Quizás hacer importaciones, ¿no es cierto? Quizás hacer importaciones. ¿Cuál es la planificación estratégica de la casa comercial? Vender, pues, necesito vender. ¿Cuál es la planificación estratégica del productor, por ejemplo, de las empresas que ensamblan, ¿sí? De las ensambladoras en Guajaló, de los autos Chevrolet, por ejemplo, ¿sí? Quizá el giro de negocio o lo que ellos quieren, la planificación estratégica, es realizar una producción masiva, ¿no es cierto? Entonces, cada uno, es cierto que el tronco común de estos señores son los autos, ¿no es cierto? Es así, el giro de negocio de ellos es quizá los autos, ¿sí? Ellos quieren los autos, lo que ellos quieren es los autos, ¿no es cierto? Todo el giro de negocio de ellos es los autos. Pero ¿cuál es el sentido común de ellos? El sentido de la auditoría, que la planificación estratégica en los tres segmentos es completamente diferente, porque el uno importa, el otro vende y el otro produce, ¿no es cierto? Entonces, quizá tenga que enfocarme en auditoría de acuerdo a lo que yo quiera ver, ¿sí? De acuerdo a lo que yo quiera ver. Entonces, realmente corresponde a las ventas del primer segmento de información, sí es cierto, pero quizás no sean solo las ventas, quizás sean las importaciones, quizás sean las exportaciones, quizás sea una cuenta diferente, ¿no es cierto? ¿Y de qué tengo que ver las ventas, las importaciones o los costos de producción o hecho? En base al efectivo y a las ventas a cuenta que estoy haciendo. Es decir, el efectivo que me entra a mi cuenta de bancos y las transferencias bancarias o monetarias que me están haciendo a mí, ¿sí? Por eso es que esto se llama efectivo y equivalentes, ¿no es cierto? El efectivo y los equivalentes. Entonces enfoca mucho la primera parte en realizar perdón, una medición sistemática en hacer una comparación. El valor de las ventas versus mis cuentas de banco y equivalentes. Si es que yo digo que vendí $100,000, ¿no es cierto? O importé $100,000, normalmente mi cuenta de bancos tendría que tener $100,000, ¿sí? ¿Sí o no? Quizá no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo haber vendido a crédito, ¿sí? Pero la sumatoria de esto tendría que darme el valor de las ventas. Cuando los auditores entramos y verificamos esto, siempre encontramos un no cumplimiento. Encontramos una igualdad que no es la misma, ¿sí? El valor de 100,000 no es este valor de 100,000 en cuentas de banco y equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la trampa? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué control interno se están saltando? ¿Por qué sigo teniendo ventas y no estoy teniendo dinero en efectivo, ni siquiera cuentas por cobrar? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un tipo de comparación, ¿sí? E imagino que es el profesor anterior a donde quería dirigirse, ¿sí? Tratar de hacer una comparación, las ventas versus los bancos o las cuentas por cobrar y los equivalentes, ¿sí? Que esto tenga un cuadro armónico, pero que nunca se lo encuentro. ¿Por qué? Porque puedo haber eludido algún tipo de control interno, es decir, ¿sí? Puede ser que vendí, es cierto, vendí, es una venta efectiva, pero quizá me olvidé de registrar en mi cuenta bancos o en las cuentas por cobrar. ¿Por qué me olvidé de registrar esta parte? ¿Por qué razón me olvidé de registrar? Quizá porque desde facturación no me pasaron los documentos completos, ¿sí? Porque desde facturación el contrato tuve que devolverlo porque no ha hecho bien jurídico, porque quizá la factura que emitimos no es una factura electrónica, es manual y está caducada, ¿sí? Entonces tengo problemas con esto. Entonces todos esos causales son causales que yo encuentro en el camino para poder evaluar mi control interno y de alguna manera entender cómo tienen que hacerse los primeros cuadros, ¿sí? Hemos visto esta parte. ¿Y qué pasa con las entradas de efectivo? ¿Sí?
Creo que las entradas de efectivo ya los habíamos visto en otros apartados, ¿no es cierto? Y decíamos, la razón de ser del efectivo es el arqueo de caja, ¿no es cierto? Cuando yo hago un arqueo de caja, puedo encontrar similitud, ¿no es cierto? ¿Entre qué? Entre el dinero que me ingresó y las ventas diarias, ¿no es cierto? Perdón, las ventas que yo hice a diario, ¿sí? Si naturalmente esto me cuadra todos los días, ¿por qué ha de dejarme de cuadrar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que las personas se olvidan del proceso, dejan de hacerlo, ¿sí? Lo dejan para mañana. Entonces, para mañana es tarde porque quizá me olvidé de registrar, no pasé a tiempo, contabilidad está esperando, el contrato está por fenecer, entonces quizá mi control interno está fallando, ¿sí? ¿Qué pasa con las devoluciones y descuentos? Quizá es un espectro parecido al de la venta, ¿sí? Normalmente, donde está la mercadería guardada, almacenada, es en una bodega, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un bodeguero, un encargado de bodega, quien despachó la mercadería, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo hago una devolución, por ejemplo, ¿sí? Si yo hago una devolución, tengo que notificarle aquí a Pedro y decirle, vea Pedrito, hicimos una devolución. Aquí tiene la documentación de la devolución, ¿sí? Y aquí tiene el producto, ¿sí? ¿Qué ha pasado normalmente en auditoría? Que se le entrega al bodeguero la nota de devolución o la devolución, pero no se le entrega el producto. ¿Por qué? Porque el cliente va a ir a dejar pasado mañana, no está aquí, no alcanzó, no alcanza en el camión, no pudimos retirar, ¿sí? Cualquier circunstancia. Entonces, el bodeguero, como tiene su computadora, el bodeguero registra la devolución, registra el nuevo ingreso, mis inventarios se incrementan, ¿sí? Pero ¿qué pasó con esto? Realmente el producto nunca ingresó, ¿sí? O puede ser que hice una alusión, ¿no es cierto? No simplemente entregué el comprobante, pero nunca entró la mercadería y tengo complicidad con el bodeguero, por ejemplo, ¿sí? De que, ¿por qué ha de dejarme descuadrar si diariamente yo hago una devolución, ¿sí? Si diariamente yo hago un registro de devolución? ¿Qué pasa con los descuentos sobre las ventas? ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer los descuentos sobre las ventas? Normalmente los descuentos sobre las ventas corresponde a que yo tengo un costo de producción, ¿no es cierto? Un costo de ventas, ¿sí? Un costo de producción. O lo que es lo mismo, un costo de ventas, ¿no es cierto? ¿A esto qué hago yo contablemente? Aplico un porcentaje de ganancia, ¿no es cierto? Y esto que es similar a mi precio de venta al público, ¿no es cierto? ¿Sí? Al costo de producción, al costo de ventas, le agrego un porcentaje de ganancia, tengo el precio de venta al producto, ¿sí? Facilito. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer un descuento? ¿A qué tengo que descontar? ¿Sí? Mi costo de producción o mi costo de ventas va a ser, en todo momento va a ser 100, el mismo, ¿no es cierto? ¿Dónde hago el descuento yo? Le hago el descuento en el porcentaje de ganancia, ¿sí? Si yo dije que voy a ganarme un 10%, yo para hacerle un descuento tengo que decir, a este quitarle, ¿sí? Voy a ganarme ahora solamente un 5%, ¿sí? ¿Por qué fallan los cuadres de caja diariamente? Porque los descuentos a veces son solamente registrados en dinero en efectivo, ¿sí? Es decir, me pagaron menos del descuento, ¿sí? Eran 100, me pagaron 90, ¿sí? Pero ¿qué pasó con la factura? La factura yo la seguí emitiendo por 100, no aplica el descuento. Aquí tengo un desfase de información, por supuesto, me está faltando $10 en caja y no sé lo que hice. ¿Por qué? Porque facturación se equivocó. Yo como soy el cajero, me olvidé de registrar y de ver que aquí existía un descuento y te están dando $90, ¿sí? Entonces, los descuentos normalmente tienen que ser verificados por dos aristas. La primera a nivel de documentación, que me cuadre el valor, y la otra tiene que estar registrada en el sistema operativo, y la otra que tiene que cuadrar con el dinero que tengo. ¿Sí? Caso contrario, no existe. Medida de control interno para los descuentos, lo que yo tengo que hacer cuando aplico un descuento, tengo que pedir autorización a mi gerencia comercial o a la gerencia a la que esté a cargo la venta, ¿sí? Le digo, oye, ¿podemos hacer un descuento? Sí. La gerencia comercial autoriza. La gerencia general también interviene, sí, la gerencia general. Y también tiene que darme un check para poder aplicarse el descuento.
Caso contrario, estoy irrumpiendo de alguna manera en los descuentos. Sí, tengo que tener mucho cuidado. Y entonces aquí tengo medidas de control interno. La eliminación de cuentas incobrables es donde más hemos tenido problemas o donde más se ha visto problemas. ¿Por qué? Porque las personas lo que han hecho, han creado cuentas ficticias, ¿no es cierto? Es decir, yo vendo, ¿no es cierto? Me ingresa a bancos $100, ¿sí? Una venta de $100, ¿sí? Natural, ¿sí? Naturalmente debe ser así. ¿Qué hicieron muchas personas alguna vez que auditamos? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Sí? Decían, bueno, la venta en el haber, $100, ¿sí? Y, y para hacer la contracuenta, cuentas por cobrar, $100, ¿sí? Este es el debe, este es el debe, este es el haber. Facilito. Una cuenta por cobrar a 90 días, ¿sí? 90 días. Pasó el tiempo, aquí día cero, aquí día 90. ¿Qué pasó? Llegó el día, no me pagaron, ¿sí? Pasó 90 días, pasó 365 días la cuenta, ¿sí? Al día 365 dije, 365 días de esta cuenta de $100, le doy de baja, ¿sí? Me manda a incobrables. Se fue a incobrables, nos vemos, ¿sí? Sale cuentas incobrables contra cuentas por cobrar, ¿sí? Van ahí con toda la cuestión de la provisión y todo lo que ustedes saben, ¿sí? Se acabó, no hubo más. Pero ¿qué pasó cuando nosotros auditamos y encontramos con las cuentas incobrables? Nos encontramos con las cuentas incobrables de que esas cuentas ni siquiera eran personas que existían. O sea, lo que pasó es que la gente se adjudicó una venta que nunca existió. Con esa factura ellos iban a la bodega y decían, señor bodeguero, deme la mercadería. Escogían las camisas, las pijamas, las toallas, lo que sea, y salían por la puerta con esa factura y esa mercadería. Y la cuenta incobrable pasaba a ser cargo de la compañía. Y nunca, no, nunca nadie teníamos que cobrarle, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer con las cuentas incobrables? Para darse de baja una cuenta incobrable, primero tiene que haber pasado un cierto tiempo, ¿sí? Tiene que cumplir un cierto tiempo, un plazo, ¿sí? De vigencia. Lo segundo que tiene que hacer para darse una baja una cuenta incobrable, tuve que haber tenido una gestión, ¿sí? Tuvo que haber tenido ya un juicio de por medio. Y tercero, tiene que tener una autorización, al menos, de una persona que sea del área contable o del área financiera, ¿sí? Y al menos de alguien de gerencia, para que por lo menos pueda darme de baja esas cuentas incobrables. Caso contrario, estoy irrumpiendo en los controles internos. Y eso es lo que nos ha dado la experiencia. Nosotros cuando auditamos, vemos esas cosas y decimos, aquí nos huele mal. Aquí no puede ser posible que se esté dando ese tratamiento a las cuentas incobrables. Páseme por favor, señor de crédito, páseme por favor las llamadas telefónicas que ha hecho a sus clientes desde la fecha en la cual venció en el día 60 hasta el día de hoy que ha pasado 365 días. Mire, tengo 1, 2, 3, 4, 5 mil llamadas. Sí, sí he hecho gestión. ¿Hizo un juicio de coactiva o un juicio con el Consejo de la Judicatura? Sí. ¿Le han dado autorización? No. ¿Por qué no le han dado autorización para continuar con la baja incobrable? Porque él sigue siendo un proveedor. ¿Sigue siendo un proveedor? Sí. Él aún tenemos relaciones comerciales. Él nos sigue comprando cada mes $100 y lo paga en efectivo. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo? Hacerle al cliente, hablar con financiero y hablar con crédito y decirle que al cliente le aperturemos una nueva cuenta por cobrar, ¿sí? Donde una nueva cuenta por cobrar, donde a él se le diga $100, usted me va a firmar 10 letras de cambio, ¿sí? 10 letras de cambio, para 10 periodos, ¿sí? Entonces, usted me va a ir pagando 10, 10, 10, ¿sí? Así se le haga mucho más fácil el cobro, ¿sí? Son estrategias de tipo financiero que saben se da, ¿sí? Antes de mandarle como incobrable. ¿Por qué? Porque lo incobrable castiga directamente, ¿a dónde? ¿A dónde castiga directamente? Al gas, al gasto, ¿no es cierto? Castiga directamente al gasto. Entonces, si tengo más gasto, ¿qué es lo que va a hacerse el ingreso menos gasto? Va a tender a reducirse y no es beneficioso para la compañía, ¿sí?
Entonces, nosotros lo que hemos citado y hemos indicado, que una cuenta incobrable siempre debe eliminarse cuando ya se han agotado todas las instancias y ha pasado más de 2 años y realmente no le encontramos a la persona. Entonces, hay que hacerlo de catalogarla como incobrable. Más los departamentos de crédito tienen que trabajar con el financiero tienen que hacer estimaciones de las cuentas por cobrar. ¿Qué porcentaje de incobrabilidad voy a tener yo a futuro? ¿Sí? Y ya vamos a ver esta parte, que tengo un capítulo preparado solamente para la auditoría de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Me he adelantado un poco, pero valga la pena. ¿Y qué pasa con la cuenta de bancos, no? Con la cuenta de bancos y el nivel de auditoría. ¿Qué es lo que nos está pasando con la cuenta de bancos? ¿Sí? ¿Por qué la cuenta de bancos es tan importante? Primero, la cuenta de bancos es tan importante dentro de la gestión contable o de la gestión de auditoría también, porque realmente nos muestra cómo han estado esos flujos de efectivo. Nos ayuda a verificar que no existan fraudes. El traslape de cuentas que habíamos visto antes, ¿no? De que me entra dinero en efectivo, pero yo uso una cuenta por cobrar para cubrirme ese traslape de cuentas. ¿Qué es lo que está haciéndome? ¿Qué es lo que me está generando? Entonces, me está haciendo que dé una cuenta por cobrar, que yo sé que al cabo de un año va a darse como de hoja de incobrable. Yo, mientras tanto, compro mercadería inexistente, como compro mercadería existente contra dinero inexistente, ¿no? Entonces, la cuenta de bancos realmente es tan importante porque nos permite conocer ese traslape de cuentas. No solamente con la cuenta de bancos tenemos un indicio para conocer los desfalcos. También nos permite conocer cómo está ese movimiento de cuentas, ese movimiento que tiene que ver con los bancos y con los inventarios, ¿sí? La cuenta de bancos es una punta de lanza. Nos permite conocer muchísimas cosas, ¿sí? Demasiadas cosas de la compañía. ¿Cuánto efectivo mueve la compañía? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar de crédito? Entonces, realmente la cuenta de bancos es una cuenta fabulosa y realmente es donde enfocamos siempre el accionar los auditores, ¿sí? Y luego tenemos la cuenta de banco. ¿Y qué prueba y en la cuenta de bancos, qué vamos a hacer? A pesar que yo he explicado, me siempre me gusta tomar las clases de otros profesores porque creo que son experiencias de ellos, que nos tratan de indicar de lo que ha pasado, ¿sí? En la experiencia del otro profesor también nos explica que las pruebas de cumplimiento a bancos, lo que hay que hacer es el control de las chequeras, la conciliación bancaria, los pagos autorizados, primer examen de documentación de respaldo. ¿Qué pasó con esas autorizaciones? Las chequeras, ¿sí? ¿Bajo qué custodia están las chequeras? ¿Qué controles hago yo para emisión de un cheque? ¿A quién le voy a dar un cheque posfechado? ¿A quién le voy a dar un cheque a la fecha? ¿A quién le voy a hacer transferencia? Y realmente la conciliación bancaria nos permite conocer esa parte, ¿sí? ¿Cuántos cheques se emitieron? ¿Por qué montos se emitieron? ¿Cuándo van a ser cobrados? ¿En qué tiempo van a ser cobrados? Los cheques que nos entregaron, ¿cuándo podemos cobrarlos? ¿Bajo qué circunstancia están guardados los cheques nuestros, los cheques de ellos, ¿no? Que nos entregaron. Y las pruebas sustantivas ya se van mucho más abajo, a la transaccionalidad de la cuenta, ¿no? Realmente empezamos a ver, realmente empezamos a ver ya con el talonario, ¿no? Si realmente, y el talonario y el CUR, perdón, el CUR, ¿no? La cuenta de bancos, ¿no? Con el asiento contable empezamos a ver, me acuerdo del sector público del CUR, del asiento contable vemos realmente si ese cheque fue entregado a Pepito o a Juanito, ¿no? Entonces hay que ver esa parte. La revisión del método de conciliación bancaria y supervisión es importantísimo. Sí, hay que ver siempre cada cuánto vamos a hacer la conciliación bancaria y bajo qué periodos. La revisión del archivo de pagos también, por supuesto. ¿A quién pagamos, bajo qué términos y cómo van a estar numerados esa parte? ¿Eh? Eso es con la cuenta de bancos. Con las cuentas por cobrar también tiene una similitud bastante cercana con la cuenta de bancos, ¿sí? Al igual que se busca el control interno con ellos, también se trata de buscar de concatenar las ventas con las cuentas por cobrar, ¿sí? Comparar realmente la muestra de la facturación a veces es altísima. Lo que hay que tomar son muestras, ¿sí? Hay que, en las cuentas por cobrar, evaluar los riesgos, medir el buró, cuál es la capacidad de pago de las personas, cuál va a ser el cumplimiento.
revisar el historial de crédito, por ejemplo, ¿sí? Asimismo, con las sustantivas, lo que tratamos de confirmar es que si existen los deudores, tenemos cédulas, conocemos la ubicación última de los deudores, que si están viviendo en otras instituciones, o qué vamos a hacer, ¿sí? Con las pruebas sustantivas. Y con las cuentas por pagar también sucede algo parecido. Las cuentas por pagar tienen una connotación muy parecida a las cuentas por pagar, ¿sí? ¿En qué se parecen? Que las unas se pagan y las otras también hacen casi lo mismo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos con las cuentas por pagar de similar manera, ¿no? Medimos el grado de cumplimiento de la compañía, vemos si es que la compañía, de ahí, vemos si es que la compañía, por ejemplo, si la compañía, vemos si la compañía, por ejemplo, eh, está cumpliendo con los plazos acordados, por ejemplo, si la compañía dio esos plazos acordados, está cumpliendo con sus obligaciones, o qué es lo que está haciendo la compañía, ¿no es cierto? Entonces, realmente las pruebas de cumplimiento a nivel de cuentas por pagar son también tan importantes como las cuentas por cobrar, porque también nos miden a nosotros nuestro grado de incobrabilidad, nuestro grado nuestro grado de, de pago que tenemos, ¿sí? Y nosotros no podemos cambiar un historial, no podemos dejar de tener un buen historial en cuanto a cuentas por pagar. Las pruebas sustantivas que podemos hacer aquí es realmente inspecciones, control de los pasivos, no podemos dejar de lado los pasivos, tenemos que hacer controles de los pasivos, tratar de ver cuáles son los proveedores, catalogar a los proveedores en el orden de importancia, ¿no? El orden de importancia se da de acuerdo a la probabilidad de impago a la compañía. Cuanto más cercana es la fecha de pago, nosotros estamos en probabilidad de irrumpir cualquier tipo de prueba sustantiva, ¿no? Si es que nosotros no pagamos a tiempo, podemos ser catalogados como clientes malos o morosos, ¿no? Lo que se llama una premisa, las finanzas de la contabilidad se ve una premisa y dice que siempre hay que aprovechar los descuentos, ¿sí? Los descuentos que dan los proveedores y tratar de pagar lo más tarde posible que se pueda y tratar de cobrar lo más pronto posible, porque con eso se mejora mucho el flujo de caja, ¿sí? Y luego ya esta parte, digamos, de lo que hemos visto el activo corriente, una cosa que yo quiero topar y que para mí es de alta importancia, que para mí me parece que debemos conocer todos, hagamos auditoría o no hagamos auditoría, es realmente las muestras, ¿sí? Y las muestras realmente en auditoría no se puede hacer una cuestión de auditoría a todo el segmento de información. Hay que tomar ciertos parámetros o ciertas cosas pequeñas para poder establecer una prueba de auditoría, ¿sí? Elegimos una población, elegimos un mundo de cuentas y a partir de ello nosotros escogemos, a partir de esa parte, nosotros escogemos una muestra, ¿sí? Una muestra pequeñita y podemos tener con ello para poder objetar o saber cómo están cumpliendo los controles o no están cumpliendo los controles internos, ¿sí? Realmente la muestra tiene que ser representativa, tiene que catalogarse como representativa, porque realmente si en la muestra nosotros no encontramos errores o encontramos demasiados errores, quiere decir que esa muestra está tomada, mal tomada, ¿sí? Y el riesgo en el muestreo existe. El riesgo en las pruebas de auditoría, como somos humanos, podemos no dejar de tomar en cuenta algo. Los procedimientos de auditoría, los procedimientos de supervisión, son hechos por humanos y lo que nosotros tratamos de que todo sea fiable. Pero cuando tenemos una muestra que no representa o que está dándonos indicios de que está mal, estamos haciendo mala auditoría, simplemente hay que tratar de cambiar la muestra y tomar otra, ¿sí? Perdón. Y realmente un riesgo desastroso, peor que encontrar controles internos nefastos, peor que controles nefastos, es realmente que el auditor se equivoque en sus pruebas de auditoría, en sus muestras, realmente la muestra no esté bien tomada, ¿sí? Realmente nosotros dentro de la auditoría ya tenemos personas que se encargan de hacer el muestreo de las auditorías, porque son gente que ya conocen realmente, conocen de la estadística y nos pueden dar un indicio bastante cercano de dónde tenemos que auditar y dónde no tenemos que auditar. Hoy por hoy ya la auditoría no se constituye solamente entre contadores
entre financieros. Ya la auditoría se constituye también ya entre personas multinivel, entre personas que conocen otras aristas o otras áreas del negocio y que a nosotros nos permiten hacer una auditoría un poco más profunda. ¿Sí? Y tenemos, bueno, vuelvo a la auditoría de cuentas por cobrar, porque realmente para mí la auditoría de cuentas por cobrar es de las cosas más necesarias que tenemos dentro de la auditoría. Sí, realmente cuando se audita ya en la práctica, lo que nosotros vemos de las condiciones del crédito en las que estamos dando, el historial de crédito que tienen las personas dentro de nuestro buró de crédito y dentro del buró de crédito en general. Nosotros no podemos dar créditos al primero que se asuma en el camino, porque quizá estamos irrumpiendo muchos principios de la compañía. Le estamos volviendo riesgosa a la compañía en razón de que da muchos créditos y tiene muy poco flujo de efectivo. Sí. ¿Y cuál es el principal riesgo de las cuentas por cobrar? Es la alta incobrabilidad que podemos tener, ¿sí? Puede existir clientes, nosotros trabajamos se trabaja también ya con pruebas de medición de probabilidad de riesgo, ¿no? Indicando de que qué cliente en un momento podrá no pagarnos o podrá pagarnos, ¿sí? Entonces, realmente las pruebas de auditoría para cuentas por cobrar es una manera incesante, es lo más tedioso que tenemos y quizás es lo más largo que suele tomar en una compañía comercial, por ejemplo, ¿sí? Realmente es de alta importancia conocer cuáles son las relaciones comerciales de la persona con otros proveedores, para de esa manera poder determinar qué tan factible es emitirle un crédito o cómo no se puede, o cómo se lo puede hacer de otra manera, ¿no? Cómo se le puede dar una manera de un crédito, o simplemente negarlo el crédito y no extender esa parte, no extender la relación comercial hacia otro lado, ¿no? Pues las cuentas por cobrar realmente lo que nos norman realmente es cuán riesgosa puede ser la compañía en un momento dado, ¿sí? Y realmente las cuentas por cobrar ya marcan el camino para hacer pruebas de inventarios, para hacer mediciones de inventarios, porque realmente hay que ver, ¿no? Realmente si las cuentas por cobrar llevan al camino correcto del inventario o es que el inventario está sobrevalorado, ¿sí? Los controles internos más frecuentes que en mi experiencia nosotros hemos hecho en cuentas por cobrar a nivel general, primero han sido registros de autorización de líneas de crédito bajo dos líneas de supervisión. La custodia de los documentos, hemos encargado un custodio de las cuentas por cobrar, de las letras de cambio, de los pagaés, de los cheques posfechados, hemos encargado un custodio que él va a tener siempre un registro de los documentos que se le entregan. Lo que siempre tenemos, nosotros hemos creado base de datos donde el sistema mismo le alerta a la persona y le dice cuál cliente está por vencer su crédito en 5 días, en 7 días, y con eso el área de cobranzas empieza a hacer llamadas preventivas y dice, mire, su pago está por vencerse, ¿sí? Su pago está por vencerse. Y también la disponibilidad de pago, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que un cliente pueda echarse en mora ciertos días, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces son esas cosas lo que debemos. También nosotros en algunas otras compañías hemos implementado en constructoras, por ejemplo, estados de cuenta. El cliente quiere comprar una casa hasta el 30%, ¿sí? La constructora le apertura una línea de crédito y él tiene que hacer ciertos depósitos mensualmente, 300, 400, $500, y nosotros le emitimos un estado de cuenta indicándole cuánto le faltaría para pagar y para poder cumplir su 30%, ¿sí? Siempre nosotros tratamos de que todo crédito siempre tenga los documentos personales de quien desea el crédito y por otra parte el respaldo de las facturas y los contratos, ¿sí? Las cuentas incobrables, por otra parte, lo que nosotros hemos visto, que siempre es una manera de crear desfalcos, ¿sí? Deben existir muchos controles y variados controles para hacer de una manera, establecer un cobro extrajudicial primero, ¿sí? Llamadas a los clientes con cuentas incobrables. Se verifica que los clientes no tengan otras cuentas por cobrar en la compañía o que no estén siendo clientes frecuentes. Y lo normal es hacer pruebas de rotación de cuentas por cobrar, ¿sí? Y se requiere siempre llevar un registro para conocer la morosidad media de los clientes, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esta clase ha sido la clase un poco más corta que vamos a tener realmente, porque es una clase de retroalimentación, de revisión general. Son los últimos pasos de la auditoría. Yo espero que estas clases les haya servido a ustedes para poder conocer un poco de la auditoría, saber cómo se enfocan las pruebas, por qué razón nosotros hacemos ciertos tipos de pruebas y sobremanera, ¿no? Conocer cómo es el mundo de la auditoría.
En la auditoría, la verdad, no es tan teórica como se lo puede ver aquí. Yo he tratado que sea un poco práctica, pero realmente sí data mucho de la práctica la auditoría. Una auditoría eficiente siempre se la hace cuanto más registro de datos tenemos. Una auditoría es mucho más eficiente cuanto más se la practica, ¿sí? La auditoría no es una de las aristas principales de las ciencias humanas. Hacemos auditoría todo el tiempo, controles previos, controles internos, los desarrollamos todos los días. Tratamos de validar siempre la información porque el sesgo, el error humano es bastante alto. Los riesgos también están catalogados como riesgos humanos. Sin embargo, la auditoría siempre tiene que tomarse desde el lado preventivo, desde el lado para poder enfocar la auditoría en algo que no debemos cometer frente a organismos de control. La auditoría nunca trata de ser sancionadora, la auditoría trata de ser siempre una entidad asesora para las personas, no así nunca es sancionadora, excepto en el sector público, que sí tiene un enfoque mucho más sancionador que asesor. Sí, pero nosotros contratados por las empresas privadas, lo que siempre tratamos de enfocarnos o de enfocar todo el accionar, es en tratar de ser siempre compañías o tratar de enfocar nuestro accionar siempre en ser asesores, asesores contables, asesores financieros, tratando de encontrar huecos financieros, huecos fiscales, sistemas de información que quizá están obsoletos, de alguna manera que los clientes encuentren en nosotros unas formas como ellos puedan hacer nuevas estrategias de ventas, puedan acrecentar su negocio, puedan ver cómo puede acrecentarse ese capital invertido. Realmente la auditoría no deja de ser una arista principal en toda compañía, ¿sí? Cuanto más nueva, más antigua es una compañía, mucho más servicio de auditoría necesita, ¿sí? Porque cuanto más antigua se vuelve una compañía, quizá los procesos se vuelven obsoletos, repetitivos, y la gente ya no actúa de similar manera para poder establecer procesos de auditoría coherentes, ¿sí? Cuando una compañía es nueva, quizá no tiene la experiencia del mercado, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo gestionar ciertos parámetros del control interno. Por tanto, es necesario que la auditoría no se enfoque en la sanción. La auditoría siempre diré que la auditoría tiene que enfocarse en el asesoramiento de las personas para acrecentar ese capital que las personas dejaron y dijeron que podrían invertir en la compañía, ¿sí? Al auditor se lo ha catalogado por muchos años como el cuco de las compañías, como la persona mala, el mala gente, pero no es así. Quizá los procesos de revisión obligan a que tengamos un grado de seriedad, un grado de cumplimiento de ciertas normas, de ciertas normativas, que hagamos un apego de todo lo que nosotros conocemos hacia los aspectos normativos y de cumplimiento es muy diferente. La auditoría es una de las ciencias que quizá ha evolucionado muchísimo más que la contabilidad durante los últimos 30 años más o menos, ¿sí? Hoy los auditores ya no son solo auditores, hoy los auditores son asesores, son financieros, son analistas de datos, son constructores de estadística para poder hacer mediciones cada vez más puntuales, ¿sí? Estamos tratando de enfocar en algún momento la auditoría con la econometría y poder realizar mediciones de riesgo mucho más centradas, que quizá los riesgos han sido tomados muy a la ligera dentro de la auditoría. Es cierto que existen muchos capítulos destinados a la auditoría de riesgos, ¿no? A los riesgos, al risk, a lo financial risk, a toda esa parte, pero realmente no ha sido tomado en cuenta debido a las pocas pruebas de auditoría que se tienen, ¿sí? Cada día se lucha con las normas COSO, se hacen que las COSO ya pasen a ser una forma, las COSO pasen a ser unas formas como es la auditoría de calidad total, por ejemplo, ¿sí? Pasen a ser ya parte de este segmento de auditoría de calidad total, de auditorías de gestión y con esa parte nosotros de enfocar más. Todavía las COSO no tienen un peso legal, un peso financiero, un peso de estudio, realmente que sirvan de base como son las NAGAS, las NIAS, las NIF, como son cosas donde los auditores siempre tratamos de consultar. Quizá todavía las normas COSO no han sido catalogadas así, no un estamento superior no las cataloga todavía, ¿sí? Sin embargo, los auditores tratamos de trabajar con COSO para poder establecer un sistema de riesgos, ¿no?
Y la auditoría se han tratado de especializar cada vez y cuando, ¿sí? Hoy tenemos auditores de riesgos, auditores de cuentas incobrables, tenemos auditores de fraudes, auditores, tenemos peritos auditores y cada vez la auditoría tiende a expandirse muchísimo más su campo, porque todas las personas necesitan eh, realizar estudios y validar que esos estudios realmente fueron hechos de alguna manera con similitud, fueron hechos bajo ciertos parámetros y quién más que la auditoría para podernos proveer de ciertas habilidades, ciertas técnicas de estudio que nos pueden hacer estas mediciones sean fiables y encontrar razonabilidad. Para mí ha sido un gusto y un placer haber conversado con ustedes, de haber estado en esta clase. Les deseo mucha suerte en sus pasos futuros, les deseo mucha suerte en sus actividades profesionales, en lo que ustedes quieran. Y pues tienen mi correo electrónico, pueden escribirme cuando ustedes quieran. No se olviden las fechas de cumplimiento de los deberes, no son negociables, el instituto las pone. Estudien para sus pruebas, prepárense, escríbanme si necesitan las diapositivas que he preparado, yo con gusto les daré llegar. Les deseo una buena noche, éxitos en su carrera, en su vida, y espero que en este caminar que es tan corto de la vida, pues nos volvamos a ver en algún momento. Les dejo un abrazo fraterno, les deseo siempre de que se encuentren unidos en su familia, y nada más, pues un gusto haberles conocido. Mi nombre es Carlos Jaramillo, un gusto haber conversado con ustedes esta noche y toda la semana que tuvimos clase. Que estén muy bien, un placer.